Noel, Tanaymar, Buenagan, Pamnuki, Nanuki. Buenas tardes a todos y a todas. Buenas noches a todas las personas que siguen esta plataforma, esta cuenta de Memoria de los Abuelos y Abuelas Cunas en YouTube. Saludos cordiales. Queridos amigos, hoy quiero compartir con ustedes una pequeña reflexión en el mes de Día Internacional de los Pueblos Originarios de Abya Yala, principalmente todos los pueblos que sufren en América Latina. Titulamos nuestra pequeña reflexión Guardianes de la Memoria en Día Internacional de los Pueblos Originarios. Me gustaría compartir con ustedes, antes de iniciar, un pequeño poema que fue escrito por el poeta, el doctor Ivan Wawa, que dice: propongo una canción al viento que trae el frío de las lomas. Mis abuelos saborearon el sorbo primario de estas aguas, y estas rocas de Abya Yala eran muy niñas todavía. Les soplaron sus primeras flautas, les ofrendaron el polvo de sus huesos. Mis abuelos dieron nombres a los pedernales, a las llanuras, a las colinas y cascales. Y eran sus hermanos. La luna joven los vio danzar juntos, y pegados al grito solemne compartieron iguanas ahumadas. Mis abuelos hollaron esta tierra aún virgen, y sus pechos abrigaron celos de primeros amores, y juraron ampararla hasta la muerte. Por eso mis raíces siguen pariendo hojas suaves, y aún extenuado sé olvidar las lágrimas, y victimado estoy seguro de que estas aguas y estas tierras son mías. Okusa, del mes del Día Internacional de los Pueblos Originarios, sabemos que venimos luchando para sobrevivir en nuestros territorios y fuera de nuestros territorios. El pueblo Kuna, este mes de Kigni, en español sería mes de agosto, pero Kigni no significa agosto. Pero aquí no vamos a ahondar sobre el significado profundo de Kigni. En este mes de agosto, el pueblo Kuna conmemora, repiensa en las figuras de diferentes líderes que han marcado el hito histórico dentro de la historiografía del pueblo Kuna. Pero sin embargo, voy a mencionar solo dos de los grandes líderes que ha hecho, que nos ha dejado un legado importante en nuestra comarca. Uno de ellos es Abisua, el gran Inakailibaler. Fue uno de los grandes cosmopensadores, lo que yo llamo desde el lenguaje filosófico del pueblo Kuna. Puede que no exista el concepto cosmopensar, cosmosentir, cosmovitalidad. Sin embargo, nuestro pensamiento filosófico se trata de eso. Inakailibaler vivió en los principios del siglo XIX hasta principios del siglo XX. Vamos a conmemorar 122 años de su partida y de su legado como guía espiritual, sabio y defensor de la memoria y de nuestra cultura.
Y Nakailivaler fue uno de los grandes líderes que comienza a reestructurar la comarca Cunayala que hoy conocemos. Sin Nakailivaler no podemos entender la evolución del sistema político o autogobernanza dentro de la nación del pueblo Kuna. Ahí comienza con la elección de Inanaquiña. Y también vamos a conmemorar la muerte del gran líder Olotebilguiña, uno de los grandes defensores de la cultura Kuna en plena revolución Dule de 1925. Vamos a conmemorar 56 años de haber fallecido uno de los hombres claves dentro de la historia de la liberación del pueblo Kuna de 1925. Son dos personalidades importantes. Olotebilguiña también fue precursor de la unificación de la comarca Cunayala después de la revolución. Ya sabemos por qué el pueblo Kuna se dividió. Cuando Panamá se separa de la Gran Colombia, los pueblos Kunas comenzaron a dividirse y eso duró muchos años. Pero Olotebilguiña y otro líder que se me escapa el nombre en estos momentos, llegaron a unificar la comarca Cunayala, que hoy conocemos Cunayala. En esa Sogedi Oloquinti Vipilele Colman, uno de los precursores de la revolución Dule de 1925, vamos a estar conmemorando también el 5 de agosto, que nos legó grandes lecciones en la vida, dentro de la historiografía del pueblo Kuna. Oloquinti Colman fue uno de los grandes historiadores orales que estuvo estudiando en la Universidad del gran sabio Cupi. Oloquinti ahí estuvo estudiando. Conoció profundamente la historia, el conocimiento, el sapiense del pueblo Kuna. Aquí amar su maizibando. 9. En el mundo académico, en el mundo filosófico, los grandes intelectuales dentro de la historia de diferentes países o dentro de la evolución de las academias vienen preguntando sobre qué es la cultura. Pero eso no significa que las definiciones que dan los antropólogos, sociólogos, filósofos son las únicas definiciones que nosotros tenemos que seguir. No, en eso no se trata. Según el antropólogo Edward Taylor, la cultura significaba todo complejo, dice, que incluye el conocimiento, las creencias, el arte, la moral, el derecho, las costumbres, y dice, cualesquiera otros hábitos y capacidades adquiridos por el hombre, yo diría también por la mujer, en cuanto miembro de la sociedad. Según el antropólogo, la cultura no es innato ni biológico. Es decir, es aprendido, compartido y socializado. Cada uno de nosotros que nacimos en diferentes contextos, lugares, sabemos
¿Qué comenzamos a aprender en nuestras comunidades, en nuestras familias? En el caso de nosotros, los pueblos originarios, específicamente los cunas, que nacimos en nuestro territorio, comenzamos a aprender a decir na, na. Comenzamos a decir ba, ba. Comenzamos a aprender a hablar, a dominar nuestro propio idioma, lengua. Porque nuestras madres primero nos enseñan a decir nana. No nos enseñaban a decir mamá, papá, sino las primeras palabras que adquirimos, que conocemos, que acercamos, es nana, baba. Pero no comprendimos qué significaba nana. El sujeto sentipensante cuna va a comprender el significado de na, ba, baba con minúscula. Ya puede ser con sus 10 años, 11 años. Eso es la cultura, dice Taylor. La cultura se comparte. Cuando hay ceremonias de pubertad, los niños y las niñas participan en esta ceremonia, llevando una botellita de agua. El niño, la niña, la observa. Yo viví toda mi vida en la comarca Cunayala. Vine a la ciudad cuando cumplí 18 años. Fue mi primera salida hacia, puedo decir, hacia exterior de mi comunidad. Porque mi vida se transcurrió dentro, en el interior de mi cultura. 18 años. Nutriéndome de la tinaja sagrada, del conocimiento, del sentipensar de mi pueblo. Por eso siempre digo, tengo el conocimiento hacia el pensamiento cuna no desde los libros, sino desde la oralidad. Por eso siempre remarco en mis escritos la importancia de Kansiar Saed. Cuando yo hablo de Kansiar Saed, no estoy desvalorando a otros jóvenes, no. El conocimiento que adquiere el joven cuna del siglo XXI por medio de las lecturas o por medio de los libros, de los audios, eso es importante. Es clave para rescatar. Pero Kansiar Saed era importante. Hoy no vamos a hacer eso. Kansiar Saed significa, o se traduciría, estar frente de un anciano, absorbiendo el conocimiento ancestral desde nuestro propio idioma. Porque cuando la historia oral pasa al idioma o castellano, pierde la esencialidad, pierde el sabor. No saboreas las palabras, los conceptos de la filosofía, del sentipensar del pueblo cuna. Cuando el abuelo dice, baba y nana olo pilise ganonie, cuando traducimos al idioma castellano, baba y nana llegaron a la superficie de la tierra, ya pierde el significado profundo de las palabras. Baba nanebo nega kunasu pilise nonie. Olo pilise aidenonie. Ibusoge olo pilise ye. Pia olopilli daniki. ¿Qué significa olopilli?
O lo Billy es una superficie o es la integridad de la madre o de la mujer. Según Clifford Kretz, un antropólogo también, nos va a decir que la cultura es herencia, dice Toger, que se expresa de formas simbólicas por medio de las cuales los hombres, las mujeres comunican, pero las mujeres yo lo incluí, comunican, perpetúan y desarrollan su conocimiento, sus actitudes hacia la vida. Kretz dice así: es la expresión, es la forma que los pueblos reciben esa herencia, pero esa herencia se comparte por medio de símbolos. En nuestras culturas hay bastantes simbologías. Si no sabemos leer los símbolos que se encuentran dentro de nuestra cultura, no vamos a tener esa capacidad de aprender. En la filosofía latinoamericana más Ellacuría desarrolla ese concepto de aprehensión. Yo aprendo la realidad. No es aprender de leer. No. Yo aprendo la cultura, la herencia de memoria de mis abuelos por medio del simbolismo. Cuando hablamos de Surbanega, es un símbolo, Ciénaga es un símbolo, la tinaja es un símbolo. Hay muchos símbolos. Camu es un símbolo. Nazis es un símbolo. Para poder hablar de Camu, tengo que saber el lenguaje Purvalet. Eso que pega por medio de símbolos. Desarrollamos nuestro conocimiento y sus actitudes hacia la vida. También a mí me encanta, me fascina cuando este antropólogo dice, Kretz, cuando utiliza la metáfora de que el hombre, dice, el hombre es un animal suspendido en tramas de significidad que él mismo ha tejido, siendo la cultura de esas tramas. Es bellísimo esa frase. Dice, el hombre es un animal. El antropólogo reconoce la parte biológica del ser humano. Para el antropólogo, el hombre, el ser humano, no es igual con el animal. Por eso dice, el hombre es un animal suspendido en tramas de significidad. En pocas palabras, sería que la cultura no es una acumulación de objetos o conductas, sino un sistema de significados compartidos. Muchas veces pensamos que nuestra cultura cuna se reduce solo de los objetos externos. Mola más las molas. Los curas nos gusta poner las molas. Actualmente en el siglo XXI en todos los suéteres, camisas, ponemos el diseño de la mola. Pero Kretz nos dice, en pocas palabras nos dijo, no es una acumulación de objetos. Si yo tengo en mi casa, vamos a decir, en un cuadro,
una mola. Mucho, baby. La cultura no se acumula en una biblioteca, en un museo. Por ejemplo, aquí no está la cultura en los cassettes de años 70, 80, 90. La cultura, el conocimiento, no es acumulaciones de objetos. Por medio de estos objetos accedemos al conocimiento cultural. Claro que sí. Pero para el antropólogo, las tramas son símbolos. Es lengua, mitología, nuestros valores, creencias, rituales, cantos terapéuticos. Es decir, trama es redes donde podemos conectarnos para poder conocer o acceder al conocimiento epistémico de nuestra cultura. Porque el ser humano necesitamos crear un orden externo que nos sostenga y nos dé estabilidad. Esas redes de lingüística, simbolismos, nuestras creencias, nos va a dar ese sostén, esa estabilidad para vivir en una sociedad. Pero también, desde la filosofía latinoamericana, desarrollamos el concepto de la cultura. Por ejemplo, para los filósofos que nacieron en Abya Yala, es decir, en América Latina o en Latinoamérica, la cultura no se entiende como un objeto de estudio neutral, abstracto o meramente contemplativo, sino como un territorio de tensión, conflicto, resistencia e identidad. Aquí cambia. Dentro de la filosofía latinoamericana o de los pueblos originarios que vamos a ver después, la visión de la cultura cambia. Se hace un giro en la aprehensión, en el conocimiento epistémico del concepto cultura. Hemos visto en nuestras culturas originarias de Abya Yala, principalmente en Cuna Yala, muchos antropólogos, estoy recordando cuando estaba llevando la clase de introducción a la antropología y a la sociología, nos damos cuenta cuál es el objeto del estudio de estos dos conocimientos. Cuando llega el antropólogo a estudiar la cultura, ¿qué es lo que hace? El antropólogo contempla la cultura cuna. Contempla a una señora que está cocinando. ¡Wow! Para él, el ser humano que está cocinando Dule Masi se convierte como un objeto de contemplación. Para entender las redes familiares, para entender la realidad social, política, económica, crisis de identidad, necesitas convivir. Necesitas estudiar sobre el comportamiento de este sujeto que vive en una comunidad. Pero para la filosofía latinoamericana, la cultura no es un objeto. Yo no abstraigo el conocimiento en ella, sino es tampoco
como filósofo, no voy a contemplar las acciones del pueblo, sino tengo que ver cómo está el territorio. Para poder hablar de la cultura, yo tengo que sumergirme en el territorio, ver el territorio como una tensión, como un conflicto que hay. Que el pueblo resiste ante la explotación de la naturaleza. El pueblo resiste ante tanta injusticia. La cultura, por eso, no se va a comprender, no se va a entender dentro de la filosofía como las academias eurocéntricas. No, porque la filosofía europea, clásica o académica, muchas veces teoriza la cultura desde una visión universal abstracta. Pero la filosofía latinoamericana, su punto de partida para entender el concepto o la evolución de la cultura va a partir de una condición histórica concreta. Va a haber la herencia colonial, el mestizaje y la dependencia económica y política. Pero muchos dirán, eso no son claves. Sí, pero para poder entender a la cultura latinoamericana, o si alguien, un panameño, quiere entender el comportamiento de un cuna, o de un nove, un emberá, un bribri, debe entender el contexto donde nace el sujeto que está frente de ti. Por ejemplo, si una psicóloga quiere entender el comportamiento, la actitud de un sujeto cuna, nació en Cunayala, no va a entender desde la visión académica eurocéntrica. El profesional primero debe entender la realidad, el contexto donde nació este sujeto. Eso implica ir a la cultura, entender a la cultura, comprender la estructura mental de este sujeto, para entender el comportamiento, la conducta del sujeto que nació en un contexto diferente de la ciudad. El psicólogo, el psiquiatra, debe entender la estructura neuronal de este sujeto que vivió, que adquirió la cultura en su propio idioma, lengua. El sujeto cuna que nació en la comarca, el emberá, nove, su comportamiento no va a ser igual que un cuna que nació en la ciudad, creció en la ciudad y no va a tener la oportunidad de regresar a las tierras ancestrales. El comportamiento es distinto. El pensamiento, la visión que tiene ese niño que va creciendo en la ciudad no va a serlo igual que el niño que va creciendo en la comarca. Así que la filosofía, incluso la filosofía de la liberación y la psicología de la liberación en Latinoamérica, va por estos caminos. Porque hoy es importante entender la herencia colonial en nuestra vida. Hay muchas influencias. Si comenzamos a analizar la historia oral, hay influencias coloniales, franceses, holandeses, ingleses. Incluso el pueblo cuna ya tiene influencia de los franceses.
Los franceses se unieron con las cunas, tuvieron familias. Eso es otra historia. No lo podemos negar. No lo podemos negar, los franceses. Ingleses, puede ser. Hay que ver. Desde esta visión, la cultura se entiende desde el problema de la identidad, lo nuestro. En Panamá, los grandes filósofos panameños desarrollan este tema de lo nuestro, de la filosofía de panameñidad. Es interesante y es complejo estudiar sobre el ser, sobre la identidad de ser panameño. Y eso entra dentro de la cultura también. El gran filósofo Leopoldo Sea, a mí me encanta de verdad, cuando encontré por primera vez con el pensamiento de Leopoldo Sea, Enrique Dussel, tuve la oportunidad de conocer en algún momento de mi vida Rodolfo Kusch, Arturo André de Roy, Nakade. Yo dije, wow, aquí encontré el desarrollo del pensamiento del pueblo kuna. Leopoldo Sea en su momento afirmaba que la cultura es la realidad mestiza híbrida, un producto complejo donde se cruzan las raíces indígenas, la herencia afrodescendiente, el legado hispánico y las modernidades periféricas. Es decir, para el filósofo la cultura es un proceso dinámico de construcción constante. Por eso yo digo que la cultura no es estático. Las culturas evolucionan. Si la cultura kuna se encierra en sí mismo, o la cultura kuna cuando se mira solo su ombligo, se va a desaparecer. A mí me encanta analizar la filosofía. No van a encontrar en ningún libro la filosofía de Ibeler y sus hermanos. Cómo se evolucionó el pensamiento de encontrar con mi yo desde la óptica, desde las categorías filosóficas latinoamericanos, en este caso desde las categorías filosóficas del pueblo kuna. Cuando Ibeler se acerca, dice, al río, observan sus rostros, encuentran con su yo, porque Ibeler ya había encontrado con el rostro del otro. En este caso, aplico la filosofía de Levinas. Levinas habla de la filosofía de otra alteridad, es decir, la filosofía de alteridad. Aquí yo encuentro en Ibeler la filosofía de alteridad de Ibeler, encontrarse con el rostro del otro. Ibeler cuando ve a Moguelo Yai, la mayoría dice la abuela Zapa, un simbolismo, es una metáfora para poder entender el pensamiento colonial, para entender el pensamiento o la educación eurocéntrica, utilizamos la figura Zapa. E Ibeler encuentra en ella un rostro distinto, diferente. Pero dice, pero eso no es exclusión. Ibeler no excluye a la otra persona en su cultura, sino lo integra dentro de su pensamiento, de su cultura. Incluso Ibeler va a acercarse a Willer para poder construir un mundo nuevo.
Ibawikwedi Vega Mamarruet cuando termine de escribir. Así que para Leopoldo Sea, la cultura es un proceso dinámico de construcción constante. Y por otro lado, Enrique Dussel, Rodolfo Busch, Arturo Andrés Roig, toda esa gente escribieron desde su contexto, desde su realidad de México. Eso es su realidad. Dice estos filósofos, la visión de la filosofía de la liberación, que la cultura no se reduce a un conjunto de objetos artísticos, costumbres inertes o saberes abstractos. Para cada uno de ellos, la cultura es un campo donde se juega la dominación, la resistencia y sobre todo la emancipación de los pueblos de nuestra América. Eso es la cultura. Para los pensadores e intelectuales de los pueblos originarios, la cultura no es un objeto de estudio ni una rama separada de la vida, ni un conjunto de expresiones folclóricas para el consumo estético o turístico. Para nuestros abuelos, la cultura ha sido su modo de vida. Antes de la globalización, nuestros abuelos no estaban pensando cómo vender los objetos, los saberes sagrados a los turistas. Cómo promover la cultura mal llamado en este siglo XXI, nuestras costumbres, para que vengan más turistas. Hoy nuestras costumbres se han vuelto como un objeto de venta. Por eso el poeta Aybanuagua decía, algún día el turista te pedirá cuánto cuesta eso. Pero hoy sentimos bien, estamos llevando nuestra cultura al mundo. Pero hace rato nuestros abuelos llevaron nuestras culturas de otra forma en el mundo. Incluso en grandes universidades de Europa se encuentran nuestras historias, menos en Panamá. Lastimosamente, en Panamá no existen los documentos claves de nuestra cultura. Nuestros abuelos fueron sabios. La cultura se sintetiza en nuestro vivir cotidiano, de una forma integral de existir, tener un vínculo sagrado y una práctica política de supervivencia y resistencia. Hoy, después de nuestros antepasados, hemos cambiado el concepto de la cultura. ¿Esto está bien o está mal? Por eso te digo, la cultura se evoluciona. Así que este mes de los pueblos originarios, repensemos de nuestra historia. ¿Hasta dónde vamos y dónde queremos estar? Y tomar agua.